Buenas tardes, mi nombre es Sara Pozos. Hoy me siento especialmente emocionada por la realización de este videopodcast, de este proyecto, porque además hoy estrenamos el primer episodio de la primera temporada. Ya le traía muchas ganas, pero no me había sido posible conjuntar los esfuerzos de quienes detrás de cámaras han hecho posible este trabajo. A ellos, sinceramente y desde ya, les agradezco profundamente su apoyo. Como siempre he dicho, me felicito por estar aquí y les agradezco profunda y sinceramente a quienes me acompañan el día de hoy y a quienes se quedarán conmigo en ese tranvía llamado La Voz del Silencio. La voz del silencio es la voz que analiza, que discute, que pregunta, que plantea algunas de las situaciones que suceden y que se presentan en la vida cotidiana, en el quehacer gubernamental, en los procesos legales, en los medios de comunicación. Áreas como casos penales y mala praxis en Estados Unidos, o temas como el discurso e incitación al odio, o los límites a la libertad de expresión, o que digamos la manipulación y la desinformación en medios de comunicación, o las constantes violaciones y de manera sistemática al debido proceso. Temas como estos son tantos y tan diversos, son tantos temas como problemas, tantos problemas como situaciones, tantas situaciones como personas, tantas personas mintiendo sin pudor, y ya lo vamos a ver, sin ética, sin remordimiento y sobre todo con la intención de provocar el daño irreparable de muchas y en muchas situaciones. La voz del silencio, amigos y amigas, de ninguna manera, y esto lo quiero enfatizar, de ninguna manera será un grito fuera de la razón. No. La voz del silencio será la voz que razona, que argumenta, que analiza para desenmarañar, para ir tejiendo y destejiendo, para develar las trampas y las violaciones a los derechos humanos, para encontrar esa parte específica que es mentira, pero que se disfraza como noticia, o la disfrazan como noticia, para identificar la desinformación disfrazada de libertad de expresión, para identificar el odio terrible y la deshumanización del otro, amparado erróneamente en la libertad de expresión. Al mismo tiempo, y como yo soy amante de los libros, y me gusta siempre recomendar algunos trabajos que he leído, también tendremos una pequeña sección sobre eso, sobre recomendaciones de libros, a esta sección he llamado Visto lo leído. Esta sección es una invitación para que toda persona con un sentido crítico y responsabilidad ética por lo menos debiera revisar. Digo, ahí está la referencia. Si además ese potencial lector se precia a sí mismo de ser una persona especializada en algo, lo que sea, entonces la lectura de ese libro debería convertirse en una obligación ética. No vayan a ustedes a empezar a hacer ideas, no crean que es un mensaje subliminal para todos los reporteros, líderes de opinión, tiktokeros, youtubers e influencers que jamás han mostrado el más mínimo pensamiento crítico. No, para ellos no es este mensaje, aunque realmente, sinceramente, se los digo, no les caería nada mal que los leyeran, a ver si así, al leer estos trabajos que otras personas de manera objetiva han escrito, recuerdan que el periodismo objetivo necesariamente debe de escuchar las dos versiones de los acontecimientos, las dos versiones, no solo una. Por eso es importante esta sección y por eso los invito a que se queden conmigo en este primer episodio, en este primer trabajo,
al que he titulado El Gran Jurado, cuando el debido proceso empieza en la sombra. Empezamos. Antes que un acusado se siente frente a un juez federal en Estados Unidos, ya ha sido juzgado una vez y ha sido juzgado en secreto. Ese juicio previo no ocurre en una sala abierta al público ni con defensa presente. No, eso no sucede. Eso que se cocina en lo secreto es una práctica que se llama el gran jurado y es ahí donde empieza, o a veces termina, el debido proceso. Luego del debido proceso hablaremos en otro episodio. Ahora solo lo refiero porque, al igual que el gran jurado, son ambos garantías constitucionales, son cláusulas constitucionales en Estados Unidos. El gran jurado nació en Inglaterra en el siglo XII como una forma de proteger al ciudadano contra las acusaciones arbitrarias del rey. Era muy común en la época medieval que eso sucediera. La idea entonces era de que un grupo de vecinos, hombres y mujeres, ajenos a todo poder, revisara las acusaciones antes de permitir que alguien fuera juzgado. En teoría era un escudo contra el abuso, pero en el sistema estadounidense moderno ese escudo se convirtió en un filtro controlado por la Fiscalía Federal, que en muchas ocasiones es utilizado con fines sustancialmente opuestos a la justicia y a la verdad. Un gran jurado federal tiene o está integrado entre 16 y 23 personas normalmente. Se reúnen a puerta cerrada, sin público, sin prensa y, lo más importante, sin presencia de la defensa. El fiscal entonces presenta ante ellos pruebas, entre comillas, testigos, entre comillas, todo entre comillas, documentos, y los jurados deciden si hay una causa probable. Es importante aquí entender el tema de la causa probable, porque a partir de ahí es que el fiscal empieza a presentar una serie de investigaciones y luego ya pueden solicitar al juez una orden de aprehensión. Para este proceso en el gran jurado no se requiere la unanimidad, basta con el voto de al menos 12 personas que integran el gran jurado para emitir una acusación formal. La parte técnica es el indictment, escrito así en inglés. Aquí lo que nosotros nos preguntamos es si es confiable esa garantía dentro del marco del debido proceso. Es válido que ahí se presenten pruebas, entre comillas nuevamente, e incluso se acepten testimonios de terceras, es decir, alguien dijo que ahí se decía, que ahí se sabe, yo escuché que alguien dijo, esos son los testimonios de oídas. Es correcto que se lleven a cabo este tipo de información en un gran jurado. En realidad, la acusación formal que un gran jurado emitió es la misma que un juez recibe para emitir la orden de aprehensión. Hago estos planteamientos para que analicemos la situación y podamos llegar al fondo del asunto. Habrá habido casos o hay casos en los que se ha alterado la acusación formal que un gran jurado revisó y firmó y que es distinta a la que se le presenta al juez. Pues, ¿qué creen? Que sí. Efectivamente, sí hay casos en los que la Fiscalía alteró el procedimiento, atentó contra la garantía constitucional, contra la cláusula que garantiza ese derecho y, por supuesto, ha habido casos que, a pesar de estas violaciones, se inicia un proceso contra un acusado. El caso, además del que hablaremos a continuación, está en las redes sociales en Estados Unidos. Hoy en día es un caso de alto perfil, acaba de ser incluso presentada ya la desestimación, un juez federal desestimó el caso, pero esto es reciente, no tiene ni 2 meses, que ha sido una constante en los medios en Estados Unidos, en donde se abordó y se sigue abordando el caso del exdirector del FBI, la instancia que investiga o que hace investigaciones de alto impacto.
Les voy a contar de manera muy breve qué fue lo que sucedió con este caso y con lo que nos interesa en el día de hoy, en este episodio, el Gran Jurado. El 25 de septiembre de este año, del 2025, James Comey, exdirector del FBI, fue acusado por un gran jurado federal en Virginia de 2 cargos. El primer cargo fue por hacer declaraciones falsas ante el Congreso, es decir, por perjurio, y el otro por obstruir un procedimiento relacionado con el Congreso de los Estados Unidos. Son 2 cargos que se le presentaron al exdirector del FBI. La acusación se sustenta en un testimonio que data del 30 de septiembre del 2020 ante el Comité Judicial del Senado en Estados Unidos. En ese momento, el exdirector que dijo que no había autorizado que alguien fuera del FBI se convirtiera en una fuente anónima para un artículo periodístico. Este año me refiero al 2025, el que era entonces fiscal federal en Virginia, Eric Siebert, se habría opuesto a presentar cargos contra el exdirector. Y no solo él, sino otros fiscales y otros jueces incluso, al considerar que no se había cometido ninguna falta. Pero poco después de haber soportado mucha presión política, fue sustituido por Lindsay Halligan, una exmodelo con muy poca experiencia como fiscal especializada en el proceso penal. Y entonces es ahí cuando empieza a mediatizarse el caso y a hacerse públicas muchas cosas interesantes. Como hemos dicho, se supone que la acusación de un gran jurado debe de estar consensada por los integrantes del mismo, aunque no necesariamente todos estén de acuerdo. Pero además, en este caso de alto perfil, entra un actor que nos va a dejar ver cómo la corrupción y la violación sistemática a los derechos de los acusados es una terrible realidad y una constante en el sistema penal en los Estados Unidos. Como ustedes saben, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recientemente admitió que los miembros del gran jurado que se convocaron para escuchar las acusaciones contra James Comey nunca votaron a favor de la versión final de la acusación contra el exdirector del FBI. Es decir, teníamos un documento en donde los miembros que integraron el gran jurado, lo habían leído y el presidente del jurado lo había entregado a la fiscalía y se había firmado debidamente. Pero por otro lado se dio a conocer en los medios de comunicación que había una versión distinta a la que el gran jurado emitió. Mientras esto sucedía, el 20 de noviembre de este año, el Departamento de Justicia estaba diciendo ante un juez y este juez estaba interrogando a la fiscal Halligan por, entre comillas, los errores de procedimiento que se cometieron en esta acusación. Va a ser muy común que veamos en los medios de comunicación esta expresión, errores de procedimiento. Esa expresión no existe, en realidad son violaciones a las garantías constitucionales de todo acusado. Pero algunos medios de comunicación, en el intento por minimizar o tergiversar de manera sistemática cómo se violan los derechos allá, suelen utilizar esta expresión de errores de procedimiento. Entonces, el Departamento de Estado afirmó que la fiscal a cargo del caso había cometido errores de procedimiento. Pero ese error no fue solo por ignorancia, sino incluso fue un poco más allá. En el mes de septiembre, un juez federal, pues sí, regañó al Departamento de Justicia por el caso de la fiscal Halligan, específicamente por adoptar un criterio, un enfoque basado en, dijo el juez, imputar primero e investigar después. En el proceso que sigue la causa de un caso, primero se investiga, primero se debe de investigar y luego se debe de imputar. Pero aquí se hizo a la inversa, primero se imputó y luego se investiga. Y allí se violó el proceso y se violó el derecho. Esto es importante entender porque además sistemáticamente
Cuando una información sale a la luz pública, entonces se mediatiza el caso, o estamos ante un caso exponencialmente importante en medios de comunicación, pero se viola, por lo tanto, el principio de la presunción de inocencia del acusado, todavía hoy vigente en los Estados Unidos. Así que cuando sale a la luz pública este caso, el exdirector ya era culpable y ni siquiera se había respetado el debido proceso. Si esto sucede con un caso de alto perfil de un exdirector de una de las agencias más importantes en Estados Unidos, ¿qué otras cosas no sucederán con otros casos cuyo manoseo mediático y político ha justificado el inicio de otros casos y de otros gran jurado? Recuerdo una frase de un pseudoperiodista que dijo, después de haber publicado mucha desinformación, a ver si ahora el FBI hace caso de emprender una investigación contra cierto grupo específico, refiriéndose a que había información en ciertos trabajos periodísticos que debía el FBI, en teoría, seguir para hacer investigaciones. Eso nos lleva a otro planteamiento, el momento en el que el gran jurado se reúne a un caso mediático. En tiempos de redes sociales, una acusación equivale a una sentencia pública. Aunque legalmente no es culpabilidad, eso lo sabemos todos, el simple hecho de ser acusado puede, mediáticamente hablando, puede arruinar la vida de la persona, de la familia o incluso de la institución en general a la que se está acusando. Y paradójicamente, todo esto empezó en una sala secreta, sin defensa, con pruebas, entre comillas, que nadie más pudo ver. Pero una vez que la maquinaria judicial se echa a andar, también se echan a andar las violaciones sistemáticas al debido proceso y a todas las garantías constitucionales de un acusado en Estados Unidos y en cualquier otro país. Esto sucede en todo el mundo. Para el caso que vengo mencionando, el caso del exdirector del FBI, recientemente, esto hace poco más de un mes, la defensa ha sostenido que el caso tiene tintes de enjuiciamiento vengativo, lo cito, y han cuestionado la legalidad del nombramiento de Halligan, de la fiscal. La defensa ha argumentado que no ha podido defender adecuadamente a su cliente sin acceso a correos electrónicos y sin otras comunicaciones obtenidas por el gobierno de los dispositivos electrónicos de la fuente que generó como todo este tema en 2019 y en 2020. Como siempre en los casos de alto perfil, el gran jurado fue creado para proteger al ciudadano del poder. Hoy muchos dirán que protege al poder del ciudadano. Y el debido proceso, esa promesa constitucional de justicia imparcial de la que hablaremos en siguientes episodios, empieza en una habitación donde la defensa ni siquiera puede entrar. Estos temas son importantes, son necesarios conocer y son necesarios que los hablemos, que los analicemos, que nos detengamos a pensar si esto sucede en un caso de alto perfil, ¿qué no hará o qué no sucederá en un caso en donde lamentablemente ya se ha estigmatizado y condenado al inocente por toda una campaña de desprestigio mediática en contra de estas personas? Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un libro que a mí me ha marcado mucho. Es un libro fundamental para entender la presunción de inocencia y cómo un inocente puede ser condenado injustamente en Estados Unidos. El autor es un autor experto en la materia y en Estados Unidos además se ha ganado un renombre. Usted podría ir a prisión aún siendo inocente, de Justin Brook. Es un libro que va a desenmarañar, que va a desmoronar esta idea que muchos tienen de creer que el sistema en Estados Unidos es perfecto y es justo. Quédese conmigo para escuchar la reseña de este trabajo.
El libro se titula Usted podría ir a prisión aún siendo inocente y el autor es Justin Brook. Justin Brook no es un teórico distante, es un experto en temas de buscar la forma de sacar a gente que ha sido condenada injustamente. También es el fundador en California del Proyecto Inocente y ha pasado más de 30 años de su vida frente a la realidad más dura del sistema penal estadounidense, las condenas injustas. Brook no se dedica a especular, se dedica a liberar a personas que fueron atrapadas por un proceso violatorio de los derechos constitucionales. Y en este libro, el que tenemos aquí, en este libro nos abre la puerta a ese mundo tan duro, tan difícil. Un mundo donde las reglas del debido proceso fallan, donde la policía se equivoca, donde la fiscalía oculta evidencia, donde los testigos mienten, donde la ciencia forense comete errores fatales y donde todas esas consecuencias arruinan, destruyen vidas enteras. A través de casos reales, algunos de verdad tristemente devastadores que parecen ser ficción, Brooks muestra cómo una serie de fallas acumuladas pueden convertir a cualquier persona en sospechosa y a cualquier sospechoso en culpable. No porque lo sea, no por culpabilidad probada, sino por una cadena de errores que nadie se atrevió a detener o incluso fueron provocados. Lo que hace poderoso este libro es que no queda en la estadística. Brook nos habla de personas, de seres humanos, nos habla de sus familias, de lo que significa perder décadas en prisión por algo que nunca ocurrió. En cada historia algo queda claro. La frontera entre la libertad y la injusticia no es la culpabilidad, sino el debido proceso. Si este falla, si el debido proceso se viola, si falta una audiencia, si se suprime una evidencia, si un testigo miente, entonces la maquinaria penal continúa avanzando como si nada. Y una persona inocente puede quedar atrapada sin salida en esta maquinaria destructora. El mensaje final del libro es duro, pero es necesario. Cualquiera podría estar en el lugar equivocado, el día equivocado, frente al sistema equivocado. Y por eso el debido proceso no es un formalismo, esto debe de quedar claro, no es un tecnicismo legal, no es una frase en la Constitución estadounidense, es un cinturón de seguridad constitucional. Cuando el debido proceso falta, la caída es directa y es mortal. Brooks escribe para que entendamos que la justicia no se corrige sola y que los errores que él ha visto no son anomalías, sino son síntomas. Para eso escribe él, síntomas de un sistema que necesita transparencia, necesita mejores defensas públicas, necesita rigor científico real y jueces capaces de reconocer que la verdad no siempre está del lado del Estado. Y esto es una de las cosas más difíciles en el sistema penal estadounidense. Este es un libro y es un libro de alerta, es un llamado de alerta, pero también es una invitación a actuar, a exigir sistemas más justos y a recordar que detrás de cada caso hay un ser humano que podría ser cualquiera de nosotros. Léalo, de verdad, cuando lo haya visto, dejará de creer que el sistema penal estadounidense es justo y comenzará a ver la triste realidad de ese sistema. Soy Sara Pozos y te invito a mirar de cerca cómo el sistema que promete justicia a veces empieza en la oscuridad. Buenas tardes.